En el versículo de Hechos 17:26 encontramos que Dios formó de un solo origen a toda la humanidad para residir en todo el globo terráqueo, fijando las épocas preestablecidas y las fronteras de sus moradas. Este principio es esencial para entender que todos somos descendientes de un único linaje, concepto reforzado en la narración bíblica de Adán y Eva en el Génesis. Génesis 1, 26 a 27 nos revela: Y dijo Dios, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que gobierne sobre los peces del mar, las aves del cielo, y cada criatura que se mueve sobre la tierra. Por ende, el hombre fue creado a la imagen de Dios, en igual medida hombres y mujeres, lo que resalta que cada individuo, de cualquier etnia, proviene del mismo origen y posee el mismo valor y dignidad ante los ojos de Dios. Desde la formación del ser humano a imagen divina se destaca la dignidad inherente y el valor que conectan a todos los seres humanos, evidenciando una unificación desde la concepción misma de la creación. Sin embargo, el curso de la humanidad tuvo un giro crucial con el gran diluvio, un hecho crucial narrado en Génesis 7. Este cataclismo, que alteró la faz del mundo y renovó la existencia humana, dejó únicamente a Noé y su linaje, quienes sobrevivieron refugiados en el arca, como se describe en Génesis 7, 23. Así pereció toda existencia sobre la tierra, desde hombres hasta aves del cielo, siendo erradicados del planeta, y solo sobrevivieron Noé y aquellos que estaban con él en el arca. Posteriormente, los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet, repoblaron el mundo tras el retiro de las aguas. Según Génesis 9, 18 a 19, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y de ellos se pobló toda la tierra. Este pasaje subraya que los diferentes pueblos del mundo tienen sus raíces en estas tres familias. Así, los descendientes de Sem se establecieron en el Oriente Medio y partes de Asia. Los de Cam se desplazaron hacia África y algunas regiones del Medio Oriente, mientras que los de Jafet se esparcieron por Europa y otras zonas de Asia. Esta dispersión permitió el surgimiento de la diversidad étnica y cultural que hoy conocemos. Cada grupo fue adaptándose a su entorno particular, desarrollando características físicas, idiomas y costumbres únicas. En Génesis 10, conocido como la Tabla de Naciones, se detallan los linajes de Sem, Cam y Jafet, recordándonos que todas las naciones provienen de los hijos de Noé y forman parte del plan divino de Dios para la humanidad. Este capítulo destaca la conexión de todos los seres humanos, recordándonos que, a pesar de nuestras distintas culturas, descendemos de un origen común. Los descendientes de Jafet desempeñaron un papel importante en la expansión de las civilizaciones hacia Europa y partes de Asia. Génesis 10, 2 a 5 menciona a los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Cada uno de estos hijos se estableció en diversas regiones, fundando pueblos y naciones que se desarrollaron principalmente en áreas de Europa y Asia. Se cree que los descendientes de Gomer habitaron alrededor del Mar Negro, áreas que más tarde formaron parte de lo que conocemos hoy como Europa Occidental y algunas zonas de Asia Occidental. Entre los pueblos de Gomer se cuentan los sumerios y los escitas, conocidos por sus estilos de vida nómada y habilidades guerreras. Por su parte, los descendientes de Magog suelen identificarse también con los escitas, tribus nómadas de antiguos guerreros que destacaban en la equitación y el uso del arco. Estas tribus se desplazaron por las actuales regiones del sur de Rusia y Ucrania, influyendo en las sociedades con las que entraron en contacto. Madai, otro de los descendientes, se asocia con los medos, un pueblo del antiguo Irán que fue fundamental en la formación de la civilización persa.
Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Los medos se establecieron en lo que hoy conocemos como el noreste de Irán, contribuyendo en gran medida al imperio aqueménida. En cuanto a Javán, sus descendientes suelen relacionarse con los antiguos griegos, específicamente con los jonios, una de las tribus fundadoras de la cultura griega. La civilización griega dejó una profunda huella en la historia de Occidente, aportando en filosofía, política y artes. Ciudades como Atenas y Esparta fueron centros de conocimiento e influencias que moldearon la historia europea. Tubal y Mesec están vinculados con pueblos de la región de los montes del Cáucaso y Anatolia, en la actual Turquía. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estas poblaciones participaron activamente en el comercio y en conflictos militares, impactando las culturas de Europa y Asia Menor. Los descendientes de Tiras se asocian tradicionalmente con los tracios, un grupo de tribus antiguas que habitó en partes del sur de Europa, incluyendo las áreas que hoy forman Bulgaria, Grecia y Turquía. Los tracios eran conocidos por su espíritu guerrero y sus expresiones artísticas, dejando una marcada influencia en las culturas vecinas. Un momento clave para los descendientes de Jafet fue el periodo conocido como las migraciones bárbaras que sucedió en la antigüedad y la era medieval temprana. En ese tiempo, diversas tribus, incluidas algunas que descendían de Jafet, como los godos, los vándalos y los hunos, se desplazaron por Europa, contribuyendo a la caída del Imperio Romano de Occidente y al surgimiento de nuevos reinos y culturas. Esta expansión de los descendientes de Jafet en territorio europeo también permitió el desarrollo de importantes civilizaciones y de culturas que sentaron las bases de la Europa moderna. Estas migraciones y asentamientos dieron lugar a nuevas sociedades y a la difusión de ideas, tecnologías y prácticas culturales que formarían el futuro del continente. En la Biblia, la historia de la Torre de Babel, narrada en Génesis 11, 1-9, describe cómo surgieron las distintas lenguas y cómo las personas se dispersaron por la tierra. Al principio, toda la humanidad hablaba un solo idioma y vivía unida en un mismo lugar. Con el objetivo de hacerse famosos y evitar ser dispersados, decidieron construir una gran ciudad y una torre que llegara al cielo. En Génesis 11, 4-5 leemos: Dijeron entonces, vengan, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Hagámonos un nombre para no ser esparcidos sobre toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que construían los hombres.
Este proyecto mostraba la unidad entre ellos, pero también su orgullo al intentar desafiar la autoridad divina. Dios intervino para frenar sus planes. Génesis 11, 7-8 relata cómo Dios actuó. Vengan, bajemos y confundamos allí su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así el Señor los dispersó por toda la tierra y abandonaron la construcción de la ciudad. Esta intervención divina que generó confusión entre ellos tuvo un impacto enorme. De repente, incapaces de comunicarse, las personas dejaron su proyecto y se diseminaron en distintas direcciones, dando origen a múltiples lenguas, culturas y naciones. Este suceso marcó el inicio de la diversidad cultural que observamos en el mundo actual. La narración de la Torre de Babel encierra lecciones importantes. En primer lugar, destaca los límites de la ambición humana cuando desafía a Dios. A pesar de sus esfuerzos conjuntos, los planes de la humanidad fueron desbaratados por la voluntad divina, recordando que las acciones humanas deben estar en armonía con los propósitos de Dios. En segundo lugar, este relato explica cómo surgió la diversidad lingüística. Al confundir sus lenguas, Dios aseguró que las personas se dispersaran por la tierra, cumpliendo su mandato de ser fructíferos y multiplicarse y llenar la tierra. Génesis 9:1. Esta dispersión facilitó el desarrollo de distintas culturas y civilizaciones, cada una con sus propios idiomas y modos de vida. Por último, la historia de la Torre de Babel subraya la importancia de la comunicación y la comprensión mutua entre los pueblos. La confusión de lenguas introdujo barreras, pero también estableció el fundamento para la riqueza de la diversidad cultural humana. Las lenguas y culturas variadas son parte del diseño divino, reflejando la diversidad de su creación. Además, la historia de Jacob, también llamado Israel, y de sus descendientes, añade otra dimensión para entender el origen y la dispersión de las naciones, incluyendo a aquellos que pueden considerarse antepasados de los descendientes de Jafet. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo 12 hijos que se convirtieron en los fundadores de las 12 tribus de Israel, como se narra en Génesis 35, 22-26. Los descendientes de Jacob inicialmente se establecieron en la región de Canaán, pero debido a una gran hambruna, emigraron a Egipto. Posteriormente, bajo el liderazgo de Moisés, experimentaron el éxodo, regresando a Canaán, que se convirtió en la tierra de Israel. Este retorno y asentamiento sentaron las bases de la nación israelita, que desempeñaría un rol esencial en la historia del antiguo Cercano Oriente. La relación con los descendientes de Jafet se manifiesta en los intercambios y alianzas que surgieron entre los israelitas y otras naciones. Durante sus conquistas y períodos de expansión, los israelitas interactuaron con varios pueblos, incluyendo a aquellos que provenían de la línea de Jafet. En términos genealógicos, los israelitas descienden principalmente de Sem. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y mediante interacciones, migraciones y asentamientos, tuvieron contacto e incluso llegaron a entremezclarse con otros grupos, entre ellos descendientes de Jafet, quienes se habían establecido en áreas cercanas. La Biblia muestra que los descendientes de Sem, Cam y Jafet no vivían completamente aislados, sino que se relacionaban entre sí mediante comercio, alianzas e incluso matrimonios mixtos. En varias historias bíblicas encontramos evidencias de esta mezcla de linajes. Durante el reinado del rey David, por ejemplo, Israel contó con la ayuda de mercenarios y aliados extranjeros, algunos provenientes de la línea de Jafet. En el territorio israelita convivieron diversos pueblos, como los filisteos y los hititas, lo que sugiere una mezcla de culturas y linajes genéticos. Además, la influencia de las naciones vecinas,
especialmente en períodos de exilio y retorno. También facilitó el intercambio poblacional. Los destierros a Babilonia y a Siria, en particular, llevaron a los israelitas a convivir con distintas poblaciones, lo que incrementó el cruce genético y cultural. Por su parte, los descendientes de Jafet, especialmente aquellos que migraron hacia Europa, aportaron a la diversidad genética y cultural de muchas poblaciones europeas. Registros históricos y estudios modernos sugieren que a medida que estas comunidades se asentaban en nuevas tierras, se adaptaban a los climas y entornos locales, desarrollando características físicas propias, como tonos de piel más claros que se asocian comúnmente con las poblaciones europeas. En Job 12, 7-10, la Biblia destaca la interconexión de toda la creación de Dios, recordándonos que toda la humanidad y la naturaleza misma son obra suya. Pregúntales a los animales y te enseñarán, consulta a las aves del cielo y te lo dirán, conversa con la tierra y te instruirá, o déjate guiar por los peces del mar. ¿No saben todos ellos que la mano del Señor ha hecho esto? En su mano está la vida de cada ser y el aliento de toda la humanidad. Job 12, 7-10. Este versículo nos recuerda que toda la creación, incluyendo a los seres humanos, es obra de Dios y forma parte de su diseño perfecto. Un ejemplo notable de adaptación al entorno es la variación en el color de la piel entre las poblaciones humanas. Este rasgo depende principalmente de la melanina, un pigmento natural que protege la piel de los rayos UV del sol. Las poblaciones que han habitado por mucho tiempo en zonas con alta radiación solar, como en África, suelen tener piel más oscura, la cual les ofrece mayor protección contra la exposición intensa. Por otro lado, aquellas que migraron a regiones con menor radiación, como Europa, no requerían tanta melanina, permitiéndoles sintetizar mejor la vitamina D en climas con luz solar limitada. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En áreas con inviernos largos y baja exposición solar, se dio una selección natural que favoreció a quienes tenían una pigmentación más clara, lo cual facilitó su adaptación a tales condiciones. Los descendientes de Jafet, que se extendieron por Europa y Asia, experimentaron cambios físicos en respuesta a los diferentes ambientes donde se asentaron, incluyendo variaciones en la pigmentación de la piel. Este proceso adaptativo refleja cómo Dios permitió que los seres humanos se adecuaran a diversas regiones del planeta. Además de la coloración de la piel, otras características físicas, como la estructura corporal, también se han ajustado a las condiciones climáticas. En climas fríos, por ejemplo, muchas poblaciones desarrollaron cuerpos más compactos, ayudando a conservar el calor. En climas cálidos, los cuerpos más altos y delgados facilitaban la disipación del calor, permitiendo una mejor adaptación. Esta diversidad física entre las personas se entiende como parte del plan providencial de Dios, quien creó a la humanidad con la capacidad de adaptarse y prosperar en toda la tierra. La Biblia nos muestra que Dios guía el curso de la historia y el desarrollo de las naciones y culturas humanas. En Hechos 17:26 se nos recuerda: de un solo hombre hizo todas las naciones de la tierra, habiéndoles asignado los tiempos y los lugares en que debían habitar. Este versículo enfatiza que no solo tenemos un origen común, sino que cada civilización y su ubicación en la tierra han sido determinados por Dios. Esta perspectiva nos invita a ver la diversidad de la humanidad
no como resultado de cambios fortuitos o accidentes, sino como parte de un plan intencionado de Dios. La variedad que observamos en razas y culturas es, en última instancia, una expresión de la voluntad divina y de su propósito en la creación. Las diferencias en el color de piel, el idioma, las costumbres y las tradiciones reflejan la obra maravillosa y variada de la providencia divina. Esta comprensión puede promover la unidad y el respeto entre diversos grupos, recordándonos que todos somos parte de la creación de Dios. Un modo de ilustrar esta verdad es observar el papel que las distintas naciones y culturas juegan en la narrativa bíblica. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios utiliza a pueblos y naciones diferentes, cada uno con sus características únicas, para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, aunque los israelitas fueron elegidos como el pueblo de Dios, sus historias se entrelazan con otras culturas y reinos, como los egipcios, los babilonios, los griegos y los romanos. Estas interacciones entre naciones facilitaron un intercambio cultural y tecnológico, enriqueciendo la experiencia humana. Durante el exilio en Babilonia, por ejemplo, los israelitas se vieron expuestos a nuevas ideas y costumbres, lo cual influenció su crecimiento religioso y cultural. De manera similar, la expansión de la cultura helenística a través de las conquistas de Alejandro Magno creó un marco cultural común que facilitó la difusión del Evangelio en los tiempos del Nuevo Testamento. Esta diversidad cultural refleja también la variedad que Dios creó en el mundo. Así como el mundo natural está lleno de una rica diversidad de plantas, animales y paisajes, la humanidad está formada por una multitud de pueblos y culturas. Esta pluralidad es un testimonio de la creatividad divina y de la magnificencia de su creación. La imagen de Dios se refleja en la variedad humana, mostrando que su esencia no se limita a una sola cultura, sino que se manifiesta en todas. Además, el movimiento y la migración de pueblos forman parte del plan de Dios. A lo largo de la historia, estas migraciones han sido esenciales para el desarrollo de las civilizaciones. Los desplazamientos, ya sean voluntarios o forzados, han generado intercambios culturales y avances en ideas. Por ejemplo, la migración de pueblos indoeuropeos, posiblemente descendientes de Jafet, hacia Europa y Asia, influyó en el desarrollo de los idiomas y culturas en esas regiones. La historia de Ruth, una moabita que se convirtió en ancestro de David y finalmente de Jesús, demuestra cómo la providencia de Dios trasciende fronteras y une a personas de diversos orígenes para cumplir sus propósitos. Ruth 1-4. También la vida de José en Egipto muestra cómo Dios usa el desplazamiento de personas para llevar a cabo su plan. Vendido como esclavo, José alcanzó una posición de autoridad en Egipto y fue crucial para salvar a su familia del hambre, demostrando que incluso las situaciones difíciles, como el exilio y la migración, pueden ser instrumentos en las manos de Dios. Génesis 37-50. El Nuevo Testamento continúa con este tema de la providencia divina y la diversidad. En el día de Pentecostés, descrito en Hechos 2, personas de diversas naciones se reunieron en Jerusalén y escucharon a los apóstoles hablar en sus propias lenguas. Este evento sobrenatural rompió las barreras idiomáticas y unió a personas de diferentes lugares bajo el mensaje del Espíritu Santo, simbolizando que el Evangelio es para todos, sin importar su etnia o cultura. La misión de Pablo también muestra cómo la iglesia primitiva abrazó la diversidad y se extendió a muchos pueblos, compartiendo el mensaje de salvación en Cristo con todas las naciones, cumpliendo así el propósito de Dios de unir a toda la humanidad. Como apóstol de las naciones no judías, Pablo realizó extensos viajes para predicar a personas de diversas culturas.
en sus cartas a las iglesias primitivas, abordó temas como la diversidad cultural y étnica, animando a los creyentes a entenderse a sí mismos como parte de un único cuerpo en Cristo. En Gálatas 3:28, Pablo afirma que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo resalta la unidad de los creyentes en Cristo, superando todas las barreras sociales y culturales. El concepto de la providencia divina en la diversidad humana tiene profundas implicaciones sobre cómo debemos ver y tratar a los demás. Reconocer que cada ser humano forma parte del plan de Dios nos llama a tratar a todos con dignidad y respeto. Nos invita a mirar más allá de las diferencias superficiales y a valorar las contribuciones únicas de cada individuo y cultura al mundo. Además, comprender que la diversidad humana es parte del plan providencial de Dios nos inspira a trabajar por una mayor unidad y reconciliación. Nos anima a celebrar la riqueza de las culturas, mientras buscamos puntos en común y tendemos puentes entre las comunidades. Esta visión está en sintonía con el mensaje bíblico de una humanidad diversa pero unida, tal como se expresa en Apocalipsis 7:9, donde se describe una multitud de todas las naciones, tribus y lenguas delante del trono de Dios, alabando y orando. La providencia divina en la diversidad humana es un concepto poderoso que amplía nuestra comprensión del propósito divino para la humanidad. Resalta la intención detrás de las diferencias entre las personas y nos llama a abrazar y celebrar esa diversidad como parte del diseño creativo de Dios. A través de las historias y enseñanzas bíblicas podemos ver cómo la mano de Dios ha guiado el desarrollo de las sociedades humanas, uniendo a pueblos diversos para cumplir su propósito. Esta comprensión nos invita a experimentar un sentido de unidad, respeto y aprecio por la rica diversidad de las culturas humanas, reflejando la belleza y complejidad de la creación divina. En resumen, hemos explorado las profundas perspectivas bíblicas sobre los orígenes y la diversidad de la humanidad. Comenzando con la creación de Adán y Eva, observamos cómo todos los seres humanos comparten un origen común, creados a imagen de Dios. Los descendientes de Noé, especialmente los de Jafet, se distribuyeron por Europa y Asia, adaptándose a sus nuevos entornos y contribuyendo al enriquecimiento de la civilización humana. La historia de la Torre de Babel muestra la intervención divina que llevó a la diversidad de lenguas y culturas, mientras que la narración sobre los descendientes de Jacob revela cómo el pueblo elegido de Dios interactuó con otras naciones, aportando riqueza a la historia humana. También reflexionamos sobre cómo el clima y el medio ambiente influyen en las características físicas de los seres humanos, ilustrando cómo el plan providencial de Dios permitió que las personas se establecieran y vivieran en diversos hábitats. Finalmente, destacamos el concepto de la providencia divina en la diversidad humana, enfatizando que las diferencias entre nosotros son parte del gran diseño de Dios, reflejando su creatividad y la unidad de todos los pueblos bajo su cuidado. La providencia divina sobre la diversidad humana no solo se limita a los aspectos físicos o culturales, sino que también abarca las experiencias de vida que conforman a cada individuo. Las Escrituras nos enseñan que Dios permite que cada persona pase por pruebas, triunfos y momentos difíciles, con el fin de moldear su carácter y cumplir su propósito. En Efesios 2:10 se dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Esto implica que, aunque cada vida es diferente, todas tienen un propósito divino que contribuye al plan eterno de Dios.
Además de las características físicas y culturales, Dios ha otorgado a cada pueblo una forma particular de entender la espiritualidad y de relacionarse con Él. A lo largo de la historia, hemos visto cómo diferentes pueblos han expresado su fe de manera única, reflejando la diversidad en la adoración. En 1 Corintios 12, 4-6, se nos enseña que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esto nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos servimos al mismo Dios de maneras diversas. La historia de los pueblos también nos revela cómo las migraciones han sido una herramienta de expansión del Evangelio. Los movimientos de las naciones no solo han sido una consecuencia de circunstancias sociales o políticas, sino que muchas veces han sido dirigidos por la mano de Dios para cumplir con su misión. Un claro ejemplo de esto es el apóstol Pablo, cuya travesía por diferentes países permitió que la palabra de Dios llegara a muchos lugares lejanos. A través de la diseminación del cristianismo, las culturas de diferentes pueblos se encontraron y enriquecieron mutuamente. La migración también ha fomentado el intercambio de conocimientos y sabiduría. Durante la Edad Media, por ejemplo, el contacto entre las culturas árabe y europea en la península ibérica permitió un florecimiento del conocimiento en áreas como la filosofía, la ciencia y la medicina. Este tipo de interacciones culturales, aunque a menudo nacidas de conflictos, también son reflejo de cómo Dios utiliza la diversidad para avanzar en su plan. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y esto se aplica incluso a los momentos de encuentro y desafío entre distintas culturas. La Biblia también destaca la importancia de la reconciliación entre pueblos diversos. En 2 Corintios 5:18-19, Pablo nos recuerda que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este versículo resalta el llamado a restaurar relaciones no solo con Dios, sino entre los seres humanos, independientemente de sus antecedentes étnicos o culturales. La reconciliación, entonces, es una de las claves para experimentar la unidad en medio de la diversidad. A través de las generaciones, las diferentes culturas han tenido un papel esencial en la preservación y transmisión de los valores cristianos. Por ejemplo, en la historia del cristianismo en África, los misioneros trajeron la fe, pero también aprendieron de las tradiciones locales, integrando aspectos de la cultura africana en las prácticas religiosas. De esta forma, Dios sigue trabajando a través de los pueblos para cumplir su plan de salvación, y la diversidad se convierte en una riqueza que enriquece la Iglesia global. La providencia de Dios también se refleja en el hecho de que cada nación tiene una oportunidad para conocerle y cumplir con su voluntad. En Hechos 17:26-27 se nos dice que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y les ha fijado los tiempos señalados y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Este versículo subraya que, aunque las naciones y los pueblos sean diferentes, todos tienen la oportunidad de acercarse a Dios y reconocer su soberanía. Finalmente, el concepto de unidad en la diversidad no solo se aplica a los seres humanos, sino también a la creación en su totalidad. La Biblia nos habla de un futuro en el que toda la creación será restaurada y unificada bajo el gobierno de Cristo. En Romanos 8:21 se menciona que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para obtener la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así,
La restauración de la humanidad y de la creación será una manifestación completa de la providencia divina, que alcanzará a todos los pueblos y culturas, celebrando la diversidad en su más pleno sentido. Los orígenes de los mayas, aztecas e incas han intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estas civilizaciones antiguas, con sus sociedades complejas y avances notables, han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde procedían estos pueblos? ¿Cómo se desarrollaron en regiones tan diferentes, pero a la vez tan interconectadas por sus logros culturales? En este video, examinaremos distintas perspectivas sobre los orígenes de los mayas, aztecas e incas, incluyendo narrativas bíblicas y evidencia genética. Analizaremos las historias, leyendas e investigaciones que han alimentado este debate a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo es identificar vínculos entre las culturas mesoamericanas y los relatos antiguos encontrados en la Biblia. Algunos creen que la Biblia ofrece pistas sobre estos pueblos. Según ciertos intérpretes, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo, y de ellos nacieron las diversas culturas. Los estudios genéticos también sugieren que los pueblos indígenas de América tienen raíces asiáticas, lo que indica una posible migración desde Asia a través del estrecho de Bering. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio, donde exploraremos las posibles conexiones entre estas civilizaciones y sus orígenes bíblicos. Esta es una historia de migraciones, adaptaciones y logros asombrosos que no querrás perderte. Comparte este video con alguien que aprecias. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de nuestro Señor a la mayor cantidad de personas posible. Te aseguramos que no te arrepentirás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las civilizaciones de los mayas, aztecas e incas? Estos pueblos precolombinos no solo construyeron ciudades impresionantes y desarrollaron sistemas de escritura complejos, sino que también dejaron un legado cultural que aún perdura. Cada uno de estos grupos tenía su propia identidad y tradiciones que se remontan a miles de años. Los mayas, por ejemplo, son conocidos por su avanzado conocimiento en astronomía y matemáticas. Sus ciudades-estado, como Tikal y Palenque, eran centros de poder y cultura. Los aztecas, por su parte, dominaron el centro de México con su capital, Tenochtitlán, una ciudad tan impresionante que asombró a los conquistadores españoles. Los incas, en cambio, se destacaron por su vasta red de caminos y su capacidad de organización en el imperio más grande de Sudamérica. Aunque estas civilizaciones tenían diferencias significativas, compartían ciertos rasgos comunes, como una profunda conexión con la naturaleza y la creencia en deidades poderosas. Los mayas, por ejemplo, veneraban a Kukulcán, la serpiente emplumada, mientras que los aztecas adoraban a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Los incas, por su parte, honraban a Inti, el dios del sol, y consideraban al Sapa Inca, su emperador, como su descendiente directo. Explorar estas culturas es como hacer un viaje en el tiempo a una época donde la naturaleza, la religión y la sociedad estaban profundamente entrelazadas. A través de sus ruinas, escritos y leyendas, podemos descubrir un mundo lleno de misterio y grandeza. Las civilizaciones precolombinas de los mayas, aztecas e incas representan un tapiz de tradiciones y conocimientos que se desarrollaron de manera independiente al viejo mundo. Antes de la llegada de los europeos, estas culturas ya habían logrado avances notables en varias áreas, desde la arquitectura hasta la astronomía. Los mayas, establecidos en Mesoamérica, construyeron pirámides impresionantes y desarrollaron un calendario preciso basado en sus observaciones astronómicas.
Sus ciudades, como Chichén Itzá y Copán, eran centros de poder político y religioso donde se realizaban rituales complejos para honrar a los dioses y asegurar la prosperidad de su pueblo. En el centro de México, los aztecas se destacaron como una fuerza dominante durante el período posclásico. Tenochtitlán, su capital, se ubicaba en una isla en el lago Texcoco y era conocida por su tamaño y sofisticación. La ciudad estaba conectada por calzadas y canales, y su mercado de Tlatelolco era uno de los más grandes y diversos de la región. Más al sur, en los Andes, los incas construyeron un vasto y bien organizado imperio. Su red de caminos, conocida como el Chapac-Ñan, conectaba las diferentes regiones del imperio, facilitando el comercio y la comunicación. Machu Picchu, la ciudadela inca más famosa, es un testimonio de su habilidad en la ingeniería y su profundo conocimiento del entorno natural. Estas culturas, aunque geográficamente distantes, compartían una visión del mundo en la que la religión y la naturaleza desempeñaban roles fundamentales. Sus logros perduran en la historia como ejemplos de ingenio y adaptación humana. Para algunos, la Biblia ofrece una explicación sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Según la Biblia, después del diluvio, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo. Uno de los nietos de Noé, Jafet, es considerado el antepasado de muchos pueblos asiáticos y europeos. Se dice que sus descendientes se trasladaron a diferentes regiones, llevando consigo sus culturas y tradiciones. Génesis 10:2-5 menciona a los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Algunos estudiosos sugieren que estos nombres podrían estar relacionados con las migraciones hacia Asia y eventualmente hacia América. La teoría de la dispersión de los descendientes de Noé ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates. Algunos creen que las migraciones hacia América pudieron haber ocurrido a través del estrecho de Bering, una teoría apoyada por evidencia genética que muestra similitudes entre los pueblos indígenas de América y las poblaciones asiáticas. Esta migración habría permitido que las culturas mesoamericanas y andinas desarrollaran sus propias identidades únicas mientras mantenían ciertas características comunes con sus ancestros asiáticos. En cuanto a los mayas, su conexión con la naturaleza era evidente en su arquitectura y en su calendario, el cual estaba profundamente ligado a los ciclos astronómicos. Los templos mayas, construidos en alineación con eventos celestiales, reflejan una comprensión avanzada del cosmos. Además, sus prácticas agrícolas, como la técnica de tala y quema, demuestran una adaptación inteligente a su entorno, asegurando la sostenibilidad de sus recursos naturales. Los aztecas, por su parte, tenían una visión del mundo que integraba lo divino con lo cotidiano. Su capital, Tenochtitlán, no solo era un centro político, sino también un lugar de significación religiosa. La ciudad estaba diseñada con una serie de templos y pirámides dedicadas a sus dioses, mostrando cómo la religión estaba entrelazada con la vida diaria. Las prácticas rituales, que incluían sacrificios humanos, eran vistas como esenciales para mantener el equilibrio del universo y asegurar la continuidad de su civilización. En los Andes, los incas demostraron un nivel impresionante de organización y planificación en sus ciudades y redes de caminos. La agricultura en terrazas y la creación de complejos sistemas de irrigación permitieron a los incas cultivar en terrenos difíciles y mantener una producción de alimentos constante. Sus creencias religiosas también estaban profundamente conectadas con la naturaleza.
con Inti, el dios del sol, jugando un papel central en su cosmología. Machu Picchu es un ejemplo icónico de su habilidad para armonizar la construcción con el entorno natural. A medida que investigamos más sobre estas culturas, es evidente que su comprensión del mundo estaba profundamente arraigada en una relación simbiótica con la naturaleza y una rica vida espiritual. Estas civilizaciones no solo alcanzaron grandes avances tecnológicos y arquitectónicos, sino que también desarrollaron sistemas de creencias que integraban todos los aspectos de su existencia. La Biblia, con sus relatos de dispersión y migración, ofrece una perspectiva que puede complementar las teorías científicas sobre los orígenes de estas culturas. Las narraciones bíblicas proporcionan un marco que algunas personas utilizan para entender las conexiones entre diferentes grupos humanos y su desarrollo a lo largo de la historia. La exploración de los orígenes de los mayas, aztecas e incas no solo enriquece nuestro conocimiento de la historia antigua, sino que también nos recuerda la capacidad humana para adaptarse y prosperar en diversos entornos. La mezcla de evidencia bíblica, genética e histórica nos brinda una visión más completa y multifacética de nuestro pasado compartido. Esta comprensión puede inspirarnos a valorar y preservar las ricas tradiciones culturales y los legados que estas grandes civilizaciones nos han dejado. La teoría de la migración desde Asia a través del estrecho de Bering es respaldada por estudios genéticos que indican que los pueblos indígenas de América tienen ancestros comunes con las poblaciones de Siberia y Mongolia. Esta conexión genética apoya la idea de que los mayas, aztecas e incas tienen raíces asiáticas, lo que podría estar alineado con las narrativas bíblicas de dispersión postdiluviana. Estas conexiones sugieren una fascinante intersección entre la ciencia moderna y las antiguas escrituras. La historia de las migraciones humanas es un testimonio de la capacidad de adaptación y resiliencia de nuestros ancestros, quienes, movidos por diversas circunstancias, lograron establecer civilizaciones en nuevos y desafiantes entornos. La evidencia histórica sugiere que América precolombina fue el hogar de civilizaciones altamente desarrolladas mucho antes de la llegada de los europeos. Los arqueólogos han descubierto numerosas ciudades, templos y artefactos que revelan el alto nivel de sofisticación alcanzado por los mayas, aztecas e incas. Las ruinas de antiguas ciudades mayas como Tikal y Uxmal reflejan una planificación urbana sofisticada y un conocimiento avanzado de la astronomía. Los jeroglíficos mayas, esculpidos en piedra y registrados en códices, representan uno de los sistemas de escritura más completos del Nuevo Mundo. Estos textos brindan información valiosa sobre su historia, religión y ciencia. En cuanto a los aztecas, su historia está documentada tanto en códices como en relatos de cronistas españoles. Estos registros detallan la magnificencia de Tenochtitlán, con sus templos y palacios, y describen los rituales y costumbres de este pueblo guerrero. La conquista de los aztecas por Hernán Cortés en 1521 es uno de los eventos más importantes de la historia precolombina, marcando el inicio de la colonización española. Por su parte, los incas no dejaron un sistema de escritura similar al de los mayas o aztecas, pero su historia se ha preservado a través de relatos orales y crónicas escritas por los españoles. La arqueología ha descubierto ciudades como Machu Picchu y Sacsayhuamán, que muestran la habilidad de los incas en la construcción y su capacidad para dominar el desafiante terreno andino. Estas evidencias históricas nos permiten apreciar la riqueza y diversidad de las civilizaciones precolombinas.
A través de sus restos arqueológicos podemos entender mejor cómo vivieron, qué valoraban y cómo lograron crear sociedades complejas y duraderas. La genética moderna ha proporcionado información crucial sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Los estudios genéticos han demostrado que hay una clara conexión entre las poblaciones indígenas americanas y las de Asia, particularmente de Siberia y Mongolia. Estas investigaciones sugieren que un grupo de personas cruzó el estrecho de Bering durante la última era glacial, cuando un puente terrestre conectaba Asia y América del Norte. El análisis del ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre, ha revelado que las secuencias genéticas de los pueblos indígenas de América tienen similitudes significativas con las de ciertas poblaciones asiáticas. Esto respalda la teoría de la migración a través del estrecho de Bering, que se habría producido hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años. Esta migración fue el comienzo de una vasta dispersión que eventualmente llevó a la colonización de todo el continente americano. Además, estudios genéticos recientes han identificado marcadores específicos en el cromosoma Y, que se hereda por línea paterna, mostrando una conexión entre los nativos americanos y los pueblos del noreste de Asia. Estos hallazgos no solo confirman la migración inicial, sino que también sugieren múltiples olas de migración que podrían haber traído diferentes grupos a América en distintos momentos de la prehistoria. La genética también nos permite comprender mejor las interacciones y mezclas entre diferentes grupos indígenas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el análisis de ADN antiguo ha revelado que algunas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, tuvieron contactos genéticos con otros pueblos de América del Sur. Esta interconexión genética refleja una historia de migración, comercio y alianzas que moldearon el desarrollo de estas culturas. Las historias y mitos antiguos desempeñan un papel fundamental en la comprensión de los orígenes de los mayas, aztecas e incas. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, proporcionan una perspectiva rica y simbólica de cómo estos pueblos entendían su propio pasado. Por ejemplo, la mitología azteca relata que su gente emigró desde una tierra mítica llamada Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli, hasta llegar al Valle de México. Según la leyenda, los aztecas establecieron Tenochtitlán, en el lugar donde observaron un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, un símbolo que hoy adorna la bandera de México. Esta historia no solo explica el origen de su ciudad capital, sino que también refleja la importancia de las señales divinas y la orientación espiritual en sus decisiones y migraciones. Los incas, por otro lado, tenían su propia leyenda de origen que involucraba a Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes, según la mitología, fueron enviados por el dios Solinti para civilizar a los habitantes del Valle de Cusco. Emergieron de las aguas del lago Titicaca y fundaron la ciudad de Cusco, estableciendo así el centro del futuro imperio inca. Esta narrativa subraya la conexión divina del linaje inca y la centralidad de Cusco en su cosmovisión. En cuanto a los mayas, sus leyendas hablan de una serie de ciclos de creación y destrucción. El Popol Vuh, uno de los textos más significativos de la mitología maya, describe cómo los dioses crearon y destruyeron varias versiones de la humanidad antes de finalmente crear a los seres humanos a partir del maíz. Estas historias no solo relatan su origen, sino que también reflejan su profundo respeto por la naturaleza y su creencia en la renovación cíclica del tiempo. Explorar las conexiones entre las culturas mesoamericanas y las narrativas bíblicas es un ejercicio fascinante que revela sorprendentes paralelismos y posibles influencias. Algunas teorías sugieren que los relatos de migraciones y dispersión de pueblos en la Biblia
podrían tener ecos en las historias de los mayas, aztecas e incas. Por ejemplo, la dispersión de los descendientes de Noé después del diluvio, Génesis 10:32, se asemeja a las migraciones que llevaron a la colonización de las Américas. Según algunos intérpretes bíblicos, los pueblos indígenas de América podrían ser descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, como se menciona en Génesis 10:2-5. Esta teoría se basa en la idea de que los descendientes de Jafet se desplazaron hacia el norte y el este, llegando eventualmente a Asia y luego a América. Aunque esta conexión es más simbólica que literal, ofrece una perspectiva interesante sobre los orígenes de estos pueblos. Además, la noción de un diluvio universal es una temática recurrente en muchas culturas antiguas, incluyendo las mesoamericanas. Los mayas, por ejemplo, tenían relatos de inundaciones que destruyeron civilizaciones anteriores, similares a la narración del diluvio en la Biblia. Estas coincidencias podrían sugerir una memoria colectiva de eventos cataclísmicos en la antigüedad o reflejar un arquetipo común entre diversas culturas. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría compararse con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas concluyentes, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas, aztecas e incas. La civilización maya es una de las más fascinantes y misteriosas del mundo antiguo. En su auge en la región de Mesoamérica, los mayas sobresalieron por su conocimiento en astronomía, matemáticas y arquitectura. Sus ciudades-estado, como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, eran verdaderos epicentros de poder y cultura, llenos de templos, pirámides y plazas que aún hoy impresionan a los visitantes. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más sofisticados de la América precolombina. Sus jeroglíficos, esculpidos en piedra y escritos en códices, registran eventos históricos, rituales religiosos y conocimientos científicos. A través de estos textos podemos asomarnos a la vida cotidiana de los mayas, sus creencias y sus logros intelectuales. El desciframiento de estos jeroglíficos ha sido un proceso arduo y complejo, pero ha revelado una cantidad invaluable de información. La religión tenía un papel central en la vida maya. Creían en numerosos dioses que gobernaban diversos aspectos de la naturaleza y la vida humana. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, era uno de los más importantes y su imagen decora muchas de las estructuras mayas. Los rituales religiosos, que incluían sacrificios humanos y ceremonias elaboradas, eran cruciales para mantener el equilibrio del cosmos y asegurar la prosperidad de la sociedad. A lo largo de su historia, los mayas pasaron por períodos de esplendor y declive. Su decadencia, que comenzó alrededor del siglo IX, sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos. Factores como las guerras internas, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos naturales probablemente contribuyeron a la caída de sus ciudades-estado. Sin embargo, la civilización maya no desapareció por completo. Sus descendientes aún viven en la región y conservan muchas de sus tradiciones y costumbres. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9, lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas. La distribución geográfica de los mayas abarcaba una vasta región que incluía el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras.
Esta área, conocida como Mesoamérica, era el hogar de una variedad de ecosistemas, desde las selvas tropicales hasta las tierras altas montañosas. Los mayas demostraron una notable capacidad para adaptarse a estos diferentes entornos, desarrollando técnicas agrícolas avanzadas que les permitieron prosperar. En el sur de México, particularmente en la península de Yucatán, los mayas construyeron algunas de sus ciudades más emblemáticas. Chichén Itzá, Uxmal y Tulum son solo algunos ejemplos de los impresionantes centros urbanos que se erigieron en esta región. Estas ciudades eran núcleos de comercio, religión y poder político, conectadas entre sí por una red de rutas comerciales que facilitaban el intercambio de bienes y conocimientos. Guatemala, con sus espesas selvas y tierras altas, fue hogar de algunas de las ciudades más prominentes de la civilización maya. Tikal, situada en el corazón de la selva petenera, era una de las mayores y más influyentes ciudades-estado. Sus majestuosas pirámides y plazas ceremoniales reflejan el poder y la sofisticación de los mayas clásicos. Otras urbes, como Quiriguá y Huachactún, también jugaron papeles cruciales en la historia maya. En Belice, las ruinas de Caracol y Altunja evidencian el esplendor maya en esta región. Caracol, en particular, rivalizaba en tamaño y poder con Tikal, y su arquitectura monumental y arte escultórico son testimonio de su grandeza. En Honduras, Copán se destaca como uno de los centros culturales y científicos más importantes, famoso por sus estelas y altares tallados con inscripciones jeroglíficas que narran la historia de sus gobernantes y sus hazañas. La vasta distribución geográfica de los mayas no solo demuestra su capacidad de adaptación a diferentes entornos, sino también su habilidad para construir una red de ciudades interconectadas que compartían una cultura común, aunque con variaciones regionales. Esta interconexión facilitó el intercambio de ideas, bienes y personas, contribuyendo al desarrollo de una civilización que, a pesar de su declive, dejó un legado duradero en la historia de Mesoamérica. La identidad y cultura maya se caracterizan por una rica tradición de conocimientos y prácticas que se han transmitido a través de generaciones. Los mayas se distinguían por su profundo conocimiento de la astronomía, las matemáticas y la arquitectura, así como por su compleja cosmovisión y sistema de creencias religiosas. La sociedad maya estaba estructurada en una jerarquía que incluía nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes y agricultores. La Biblia también menciona la dispersión de pueblos y la creación de nuevas lenguas en la Torre de Babel, Génesis 11:1-9. Lo cual podría verse como un paralelo con la diversidad lingüística y cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas conexiones no son pruebas definitivas, proporcionan un marco narrativo que enriquece nuestra comprensión de la historia y las leyendas de los mayas. La religión desempeñaba un papel central en la vida maya. Los mayas eran politeístas y veneraban a una multitud de dioses relacionados con la naturaleza y los ciclos agrícolas. Kukulcán, el dios serpiente emplumada, y Chaak, el dios de la lluvia, eran algunas de las deidades más importantes. Los rituales y ceremonias, que a menudo incluían sacrificios humanos, eran esenciales para mantener el equilibrio del cosmos y garantizar la fertilidad de la tierra. La escritura jeroglífica maya es una de las más sofisticadas de las Américas precolombinas. Este sistema de escritura permitía registrar eventos históricos, genealogías, textos religiosos y conocimientos científicos. Los códices mayas, aunque en su mayoría destruidos durante la conquista española, ofrecen una valiosa visión de la vida y las creencias de este pueblo. Los frescos y estelas también son testimonios visuales de su historia y cultura.
El calendario maya, conocido por su precisión, se basaba en la observación meticulosa de los movimientos celestiales. Los mayas desarrollaron varios calendarios, incluyendo el Hap de 365 días y el Tzolkin de 260 días, que se combinaban en el ciclo de la rueda calendárica. Este conocimiento avanzado de la astronomía y el tiempo les permitió planificar sus actividades agrícolas y ceremoniales con gran exactitud. El legado de los mayas perdura en el presente, con sus descendientes habitando las regiones que alguna vez formaron su civilización, manteniendo y adaptando muchas de sus tradiciones culturales. En países como Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador, las comunidades mayas actuales continúan hablando lenguas mayas y practicando costumbres ancestrales, al tiempo que participan activamente en la vida moderna de sus naciones. Un aspecto notable de la influencia maya es la persistencia de sus lenguas. Aunque el español es el idioma predominante en muchos de estos países, millones de personas todavía hablan lenguas mayas como el quiché, el yucateco y el tzotzil. Estos idiomas no solo sirven como medio de comunicación, sino también como una forma de transmitir conocimientos tradicionales, historias y valores culturales. Las prácticas agrícolas tradicionales, como el cultivo de maíz, frijol y calabaza, siguen siendo esenciales en muchas comunidades mayas. Estas técnicas agrícolas se basan en conocimientos transmitidos a lo largo de generaciones y son vitales para la subsistencia de estas comunidades. Además, las prácticas ceremoniales y religiosas, aunque a menudo fusionadas con el catolicismo, conservan elementos clave de la cosmología maya. El arte y la artesanía son otras áreas donde el legado maya es evidente. Las técnicas de tejido, cerámica y escultura en piedra reflejan una continuidad cultural que se remonta a tiempos precolombinos. Muchos artesanos mayas contemporáneos crean piezas que no solo son utilitarias, sino que también tienen un profundo significado cultural y espiritual. Estos objetos no solo preservan la herencia maya, sino que también son una fuente de ingresos y orgullo para las comunidades. El surgimiento de los aztecas, también conocidos como mexicas, es una de las historias más fascinantes de la Mesoamérica precolombina. Según sus propias leyendas, los aztecas migraron desde una tierra mítica llamada Aztlán hacia el Valle de México, guiados por su dios patrono, Huitzilopochtli. Esta migración no fue rápida, tomó varias generaciones y estuvo marcada por numerosos desafíos y conflictos. Al llegar al Valle de México, los aztecas encontraron un paisaje dominado por poderosas ciudades-estado, como Texcoco y Tlacopan. Inicialmente, los mexicas eran un pueblo nómada y relativamente débil en comparación con sus vecinos. Sin embargo, su habilidad para formar alianzas estratégicas y su destreza militar les permitieron establecerse y crecer en influencia. Fundaron Tenochtitlán en 1325, en el lugar señalado por una profecía, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Tenochtitlán rápidamente se transformó en una de las urbes más grandes y poderosas de Mesoamérica. Su localización en una isla del lago Texcoco proporcionaba ventajas defensivas y comerciales. Los aztecas construyeron diversas calzadas y canales que enlazaban la ciudad con el continente, facilitando el transporte y el comercio. La ingeniería hidráulica de Tenochtitlán, que incluía acueductos y jardines flotantes llamados chinampas, era sumamente avanzada para su época. La formación de la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan en 1428 marcó un hito en la historia azteca. Esta coalición militar y política permitió a los aztecas expandir su dominio sobre gran parte de Mesoamérica, subyugando a otras ciudades-estado y estableciendo un imperio formidable. Bajo el liderazgo de tlatoanis como Itzcoatl y Moctezuma I,
El imperio azteca alcanzó su esplendor, consolidando su poder y creando una sociedad compleja y altamente organizada. La estructura política y social azteca era intrincada y jerárquica, diseñada para mantener el control sobre un vasto y diverso imperio. En la cúspide de la jerarquía estaba el Tlatoani, el líder supremo de Tenochtitlán, considerado no solo un gobernante político, sino también un intermediario entre los dioses y el pueblo. El Tlatoani era asistido por un consejo de nobles y sacerdotes que desempeñaban funciones cruciales en la administración del imperio. El imperio azteca estaba dividido en unidades llamadas Altepetl, que eran ciudades-estado autónomas con sus propios líderes y estructuras sociales. Cada altepetl era gobernado por un tlatoani local, pero todos estaban subordinados al tlatoani de Tenochtitlán. Esta estructura descentralizada permitía a los aztecas ejercer control sobre extensas áreas sin necesidad de una administración centralizada excesivamente burocrática. La sociedad azteca estaba dividida en varias clases sociales. En la cúspide estaban los pipiltin, la nobleza hereditaria, que ocupaban los puestos más altos en la administración, el ejército y el sacerdocio. Los masehualtin, o plebeyos, formaban la mayoría de la población y eran principalmente agricultores, artesanos y comerciantes. También había esclavos, llamados tlacotín, que eran generalmente prisioneros de guerra o personas endeudadas. Sin embargo, a diferencia de otras sociedades, los esclavos aztecas podían obtener su libertad y tenían ciertos derechos. La religión y la guerra eran pilares fundamentales de la sociedad azteca. Los aztecas creían que su existencia dependía del sustento de los dioses a través de sacrificios humanos, y las guerras floridas, o Xochiyaoyotl, se libraban específicamente para capturar prisioneros para estos sacrificios. Esta práctica, aunque vista con horror por los conquistadores españoles, era central para la cosmovisión azteca y su concepción del equilibrio cósmico. Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, destacaba como una de las ciudades más impresionantes del mundo precolombino. Fundada en 1325 en una isla del lago Texcoco, Tenochtitlán creció rápidamente hasta convertirse en un centro urbano próspero y densamente habitado. La ciudad estaba organizada en un diseño cuadriculado con canales y calzadas que facilitaban el transporte y el comercio, haciéndola comparable a las ciudades europeas contemporáneas en términos de tamaño y complejidad. En el corazón de Tenochtitlán se encontraba el Templo Mayor, un extenso complejo religioso dedicado a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la agricultura. Este templo, con sus imponentes escalinatas y plataformas, era el centro ceremonial y espiritual de la ciudad, donde se realizaban importantes rituales, incluidos sacrificios humanos. La plaza central alrededor del Templo Mayor era un lugar de intensa actividad social y comercial. La ciudad también era conocida por sus mercados, especialmente el mercado de Tlatelolco, que era el más grande y diverso de Mesoamérica. En este mercado se comerciaban productos de toda la región, desde alimentos y textiles hasta bienes de lujo como plumas exóticas y jade. Los cronistas españoles quedaron maravillados por la organización y la riqueza del mercado, comparándolo favorablemente con los mercados de Europa. Tenochtitlán no solo era un centro de comercio y religión, sino también de poder político. Desde aquí, los tlatoanis aztecas dirigían sus campañas militares y administraban un imperio que se extendía por gran parte de Mesoamérica. La ciudad era un símbolo del poder y la sofisticación azteca, y su caída ante los conquistadores españoles en 1521 marcó el fin del imperio azteca. No obstante, su legado perdura en la Ciudad de México moderna, que se erige sobre las ruinas de esta antigua metrópoli. El águila posada sobre un cactus,
devorando una serpiente, es uno de los símbolos más icónicos de la cultura azteca y también de México moderno. Esta imagen no solo se encuentra en la bandera mexicana, sino que también es una representación central en la mitología azteca, vinculada a la fundación de Tenochtitlán. Según la leyenda, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, indicó a los mexicas que debían establecer su ciudad en el lugar donde vieran esta señal divina. La profecía se cumplió cuando los mexicas, después de años de migración, encontraron un islote en el lago Texcoco con un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Interpretaron esto como la señal de Huitzilopochtli y decidieron fundar Tenochtitlán en ese lugar en 1325. Esta historia de origen refleja la creencia en la guía divina y el destino, fundamentales en la cosmovisión azteca. El águila, dentro de la mitología azteca, simbolizaba el poder y la fortaleza, cualidades vinculadas con el dios Huitzilopochtli. El nopal o cactus representaba la tierra fértil y la resiliencia. La serpiente, frecuentemente vista como un símbolo de sabiduría y renacimiento, también tenía connotaciones de peligros que los mexicas debían superar. La combinación de estos elementos en un único símbolo encapsulaba la visión azteca de la creación, el desafío y el triunfo. Esta imagen se convirtió en un emblema de identidad y orgullo para los aztecas, un recordatorio constante de sus orígenes y su destino. Actualmente, el águila y el nopal siguen siendo símbolos poderosos en México, representando no solo la herencia azteca, sino también la resistencia y la perseverancia del pueblo mexicano a través de los siglos. La formación de la Triple Alianza en 1428 fue un evento crucial que marcó el ascenso del Imperio azteca. Esta coalición política y militar unió a tres poderosas ciudades-estado: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Juntas, estas ciudades consolidaron su poder en el Valle de México y comenzaron una serie de conquistas que les permitieron dominar gran parte de Mesoamérica. La alianza se formó en respuesta a la opresión del estado de Azcapotzalco, que había dominado la región durante décadas. Bajo el liderazgo de Itzcuatl, el cuarto tlatoani de Tenochtitlán, los aztecas se unieron a Texcoco, gobernado por Nezahualcóyotl, y a Tlacopan para derrotar a Azcapotzalco. Esta victoria no solo liberó a las tres ciudades de la dominación, sino que también estableció una nueva dinámica de poder en la región. Cada miembro de la Triple Alianza tenía roles y responsabilidades específicos. Tenochtitlán, como la ciudad más poderosa, asumía la mayor parte de la carga militar y administrativa. Texcoco aportaba su experiencia en asuntos judiciales y culturales, mientras que Tlacopan apoyaba en esfuerzos militares y logísticos. Juntas, estas ciudades compartían los tributos recolectados de las regiones conquistadas, lo que les permitió prosperar económicamente. La estructura de la Triple Alianza también permitió una eficiente expansión del imperio. Las campañas militares coordinadas llevaron a la anexión de numerosas ciudades-estado y territorios. Esta expansión no solo aumentó la riqueza y el poder de las ciudades aliadas, sino que también facilitó la difusión de la cultura, religión y tecnología azteca por toda Mesoamérica. La Triple Alianza se mantuvo hasta la llegada de los españoles, demostrando ser una de las coaliciones más efectivas en la historia precolombina. El Imperio Azteca, bajo la Triple Alianza, emprendió una serie de campañas militares que ampliaron su territorio y consolidaron su poderío. Estas conquistas no solo aumentaron la riqueza y el prestigio de los aztecas, sino que también les permitieron ejercer un control significativo sobre vastas áreas de Mesoamérica. Desde el Valle de México, los ejércitos aztecas se desplazaron hacia el sur, el este y el oeste, subyugando a numerosos pueblos y ciudades-estado.
Las conquistas aztecas eran impulsadas por varios factores, incluyendo la necesidad de obtener tributos y capturar prisioneros para los sacrificios rituales. Las guerras floridas, en particular, eran conflictos organizados con el propósito de capturar prisioneros de guerra que serían sacrificados a los dioses. Estas prácticas no solo mantenían el equilibrio cósmico según las creencias aztecas, sino que también reforzaban el poder del Estado y la autoridad del Tlatoani. A medida que el imperio crecía, los aztecas implementaron un sistema de tributo que obligaba a las ciudades y regiones conquistadas a proporcionar bienes y servicios. Este tributo incluía alimentos, materias primas, productos artesanales y otros recursos que eran llevados a Tenochtitlán. La redistribución de estos tributos fortalecía la economía del imperio y sostenía a su élite gobernante, permitiendo a los aztecas mantener un control efectivo sobre su vasto territorio. La administración del imperio azteca era igualmente impresionante. A través de una red de calzadas y canales, las ciudades y regiones estaban conectadas, facilitando el comercio y la comunicación. Los mercados, como el de Tlatelolco, eran centros de intercambio donde se podían encontrar productos de todo el imperio y más allá. Este sistema eficiente y bien organizado permitió a los aztecas mantener su hegemonía hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La caída de Tenochtitlán en 1521 marcó el fin del imperio azteca y el comienzo del dominio colonial español en Mesoamérica. Esta dramática conquista fue liderada por Hernán Cortés, un conquistador español que, aprovechando las divisiones internas y las alianzas estratégicas con enemigos de los aztecas, logró derrotar a uno de los imperios más poderosos del mundo precolombino. El asedio de Tenochtitlán duró varios meses y fue caracterizado por una feroz resistencia azteca. La ciudad, rodeada de agua y conectada por calzadas, presentaba un desafío significativo para los españoles. Sin embargo, las tácticas militares superiores y la introducción de enfermedades europeas, como la viruela, que devastaron a la población indígena, inclinaron la balanza a favor de los conquistadores. La caída final de la ciudad ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando el último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado. La destrucción de Tenochtitlán fue seguida por la rápida consolidación del control español. Sobre las ruinas de la capital azteca, los conquistadores fundaron la Ciudad de México, que se convertiría en el centro del virreinato de Nueva España. Este nuevo orden colonial transformó radicalmente la estructura política, social y económica de la región. Los españoles impusieron su lengua, religión y sistema de gobierno, marcando el inicio de una nueva era. El impacto de la caída de Tenochtitlán fue profundo y duradero. No solo significó el fin de una gran civilización, sino que también estableció un precedente para la conquista y colonización de otras partes de las Américas. Los métodos utilizados por Cortés y sus hombres sirvieron de modelo para futuras expediciones, cambiando para siempre el curso de la historia del continente. Sin embargo, el legado azteca perdura en la cultura y la identidad del México moderno. La conversión al cristianismo y la lealtad a la corona española fueron elementos clave en la consolidación del dominio colonial en Mesoamérica. Tras la conquista de Tenochtitlán, los españoles emprendieron un esfuerzo masivo para convertir a los pueblos indígenas al catolicismo. La Iglesia Católica, apoyada por el Estado colonial, desempeñó un papel fundamental en este proceso, estableciendo misiones y construyendo iglesias sobre los antiguos templos aztecas. Los misioneros, principalmente franciscanos, dominicos y jesuitas, se dispersaron por todo el territorio conquistado, enseñando la doctrina cristiana y bautizando a miles de indígenas. Este proceso de evangelización a menudo fue forzado.
con la destrucción de ídolos y la prohibición de prácticas religiosas tradicionales. Sin embargo, muchos pueblos indígenas adoptaron el catolicismo, incorporando elementos de sus propias creencias y rituales en un sincretismo religioso que perdura hasta hoy. La lealtad a la corona española se estableció a través de un sistema de encomiendas y corregimientos, donde los nobles locales que juraron fidelidad al rey de España eran responsables de administrar y recaudar tributos de sus comunidades. Estos encomenderos recibieron grandes extensiones de tierra y control sobre la mano de obra indígena, a cambio de su compromiso de proteger y evangelizar a sus súbditos. Aunque este sistema era explotador, también proporcionaba una estructura de gobernanza que facilitaba el control colonial. La conversión religiosa y la lealtad política fueron interdependientes, ya que la aceptación del cristianismo a menudo implicaba la aceptación del dominio español. Los nobles indígenas, al convertirse al catolicismo y servir a la corona, pudieron mantener cierta autoridad y estatus, aunque dentro de un nuevo marco colonial. Este proceso de adaptación y resistencia modeló la interacción entre los colonizadores y los pueblos indígenas, creando una sociedad mestiza que combina elementos de ambas culturas. La conversión religiosa y la lealtad política fueron interdependientes, ya que la aceptación del cristianismo a menudo implicaba la aceptación del dominio español. Los nobles indígenas, al convertirse al catolicismo y servir a la corona, pudieron mantener cierta autoridad y estatus, aunque dentro de un nuevo marco colonial. Este proceso de adaptación y resistencia modeló la interacción entre los colonizadores y los pueblos indígenas, creando una sociedad mestiza que combina elementos de ambas culturas. El águila posada sobre un cactus, devorando una serpiente, es uno de los símbolos más icónicos de la cultura azteca y también de México moderno. Esta imagen no solo se encuentra en la bandera mexicana, sino que también es una representación central en la mitología azteca, vinculada a la fundación de Tenochtitlán. Según la leyenda, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, indicó a los mexicas que debían establecer su ciudad en el lugar donde vieran esta señal divina. La profecía se realizó cuando los mexicas, después de años de migración, encontraron un islote en el lago Texcoco con un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Interpretaron esto como la señal de Huitzilopochtli y decidieron establecer Tenochtitlán en ese lugar en 1325. Esta historia de origen refleja la creencia en la guía divina y el destino, fundamentales en la cosmovisión azteca. El águila, en la mitología azteca, simbolizaba el poder y la fuerza, cualidades asociadas con el dios Huitzilopochtli. El nopal, o cactus, representaba la tierra fértil y la resiliencia. La serpiente, a menudo vista como un símbolo de sabiduría y renacimiento, también tenía connotaciones de peligros que los mexicas debían superar. La combinación de estos elementos en un único símbolo encapsulaba la visión azteca de la creación, el desafío y el triunfo. La formación de la Triple Alianza en 1428 fue un acontecimiento crucial que marcó el ascenso del Imperio Azteca. Esta coalición política y militar unió a tres poderosas ciudades-estado: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Juntas, estas ciudades consolidaron su poder en el Valle de México y comenzaron una serie de conquistas que les permitieron dominar gran parte de Mesoamérica. La alianza se formó en respuesta a la opresión del estado de Azcapotzalco, que había dominado la región durante décadas. Bajo el liderazgo de Itzcoatl, el cuarto tlatoani de Tenochtitlán, los aztecas se unieron a Texcoco, gobernado por Nezahualcóyotl, y a Tlacopan para derrotar a Azcapotzalco. Esta victoria no solo liberó a las tres ciudades de la dominación, sino que también estableció una nueva dinámica de poder en la región.
Cada miembro de la Triple Alianza tenía roles y responsabilidades específicos. Tenochtitlán, como la ciudad más poderosa, asumía la mayor parte de la carga militar y administrativa. Texcoco aportaba su experiencia en asuntos judiciales y culturales, mientras que Tlacopan apoyaba en esfuerzos militares y logísticos. Juntas, estas ciudades compartían los tributos recolectados de las regiones conquistadas, lo que les permitió prosperar económicamente. La estructura de la Triple Alianza también permitió una eficiente expansión del imperio. Las campañas militares coordinadas llevaron a la anexión de numerosas ciudades-estado y territorios. Esta expansión no solo aumentó la riqueza y el poder de las ciudades aliadas, sino que también facilitó la difusión de la cultura, religión y tecnología azteca por toda Mesoamérica. La Triple Alianza se mantuvo hasta la llegada de los españoles, demostrando ser una de las coaliciones más efectivas en la historia precolombina. Salmos 46:1-3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. El imperio azteca, bajo la Triple Alianza, se embarcó en una serie de campañas militares que expandieron su territorio y consolidaron su poder. Estas conquistas no solo aumentaron la riqueza y el prestigio de los aztecas, sino que también les permitieron ejercer un control significativo sobre vastas áreas de Mesoamérica. Desde el Valle de México, los ejércitos aztecas se movieron hacia el sur, el este y el oeste, subyugando a numerosos pueblos y ciudades-estado. Las conquistas aztecas eran impulsadas por varios factores, incluyendo la necesidad de obtener tributos y capturar prisioneros para los sacrificios rituales. Las guerras floridas, en particular, eran conflictos organizados con el propósito de capturar prisioneros de guerra que serían sacrificados a los dioses. Estas prácticas no solo mantenían el equilibrio cósmico según las creencias aztecas, sino que también reforzaban el poder del Estado y la autoridad del Tlatoani. A medida que el imperio azteca se expandía, los aztecas instauraron un sistema de tributos que obligaba a las ciudades y regiones sometidas a proporcionar bienes y servicios. Este tributo incluía alimentos, materias primas, productos artesanales y otros recursos que eran llevados a Tenochtitlán. La redistribución de estos tributos fortalecía la economía del imperio y sostenía a su élite gobernante, permitiendo a los aztecas mantener un control efectivo sobre su vasto territorio. La administración del imperio azteca era igualmente impresionante. Mediante una red de calzadas y canales, las ciudades y regiones estaban interconectadas, facilitando el comercio y la comunicación. Los mercados como el de Tlatelolco eran centros de intercambio donde se podían encontrar productos de todo el imperio y más allá. Este sistema eficiente y bien organizado permitió a los aztecas mantener su hegemonía hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La caída de Tenochtitlán en 1521 marcó el fin del imperio azteca y el inicio del dominio colonial español en Mesoamérica. Esta dramática conquista fue liderada por Hernán Cortés, un conquistador español que, aprovechando las divisiones internas y las alianzas estratégicas con enemigos de los aztecas, logró derrotar a uno de los imperios más poderosos del mundo precolombino. El asedio de Tenochtitlán duró varios meses y se caracterizó por una feroz resistencia azteca. La ciudad, rodeada de agua y conectada por calzadas, presentaba un desafío significativo para los españoles. Sin embargo, las tácticas militares superiores y la introducción de enfermedades europeas, como la viruela, que devastaron a la población indígena, inclinaron la balanza a favor de los conquistadores.
La caída final de la ciudad ocurrió el 13 de agosto de 1521, cuando el último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado. La destrucción de Tenochtitlán fue seguida por la rápida consolidación del control español. Sobre las ruinas de la capital azteca, los españoles fundaron la Ciudad de México, que se convertiría en el centro del virreinato de Nueva España. Este nuevo orden colonial transformó radicalmente la estructura política, social y económica de la región. Los españoles impusieron su lengua, religión y sistema de gobierno, marcando el inicio de una nueva era. El impacto de la caída de Tenochtitlán fue profundo y duradero. No solo significó el fin de una gran civilización, sino que también estableció un precedente para la conquista y colonización de otras partes de las Américas. Los métodos utilizados por Cortés y sus hombres sirvieron de modelo para futuras expediciones, cambiando para siempre el curso de la historia del continente. Sin embargo, el legado azteca perdura en la cultura y la identidad del México moderno. La conversión al cristianismo y la lealtad a la corona española fueron elementos clave en la consolidación del dominio colonial en Mesoamérica. Tras la conquista de Tenochtitlán, los españoles emprendieron un esfuerzo masivo para convertir a los pueblos indígenas al catolicismo. La Iglesia Católica, apoyada por el Estado colonial, desempeñó un papel fundamental en este proceso, estableciendo misiones y construyendo iglesias sobre los antiguos templos aztecas. Los misioneros, especialmente los franciscanos, dominicos y jesuitas, se esparcieron por todo el territorio conquistado, impartiendo la doctrina cristiana y bautizando a miles de indígenas. Este proceso de evangelización muchas veces fue impuesto con la destrucción de ídolos y la prohibición de las prácticas religiosas tradicionales. No obstante, muchas comunidades indígenas aceptaron el catolicismo, fusionando elementos de sus propias creencias y rituales en un sincretismo religioso que persiste hasta la actualidad. La lealtad a la corona española se estableció mediante un sistema de encomiendas y corregimientos donde los nobles locales, que juraban fidelidad al rey de España, eran responsables de administrar y recaudar tributos de sus comunidades. Estos encomenderos recibieron grandes extensiones de tierra y control sobre la mano de obra indígena, a cambio de su compromiso de proteger y evangelizar a sus súbditos. Aunque este sistema era explotador, también proporcionaba una estructura de gobernanza que facilitaba el control colonial. La conversión religiosa y la lealtad política estaban interrelacionadas, ya que la aceptación del cristianismo a menudo implicaba la aceptación del dominio español. Los nobles indígenas, al convertirse al catolicismo y servir a la corona, lograron mantener cierta autoridad y estatus, aunque dentro de un nuevo marco colonial. Este proceso de adaptación y resistencia modeló la interacción entre los colonizadores y los pueblos indígenas, creando una sociedad mestiza que combina elementos de ambas culturas. El Imperio Inca, conocido como Tahuantinsuyo en quechua, fue el imperio más grande de América precolombina. Tahuantinsuyo significa las cuatro regiones o los cuatro suyos, que se refiere a las cuatro divisiones principales del imperio: Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Este vasto territorio abarcaba desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, incluyendo gran parte de Perú, Ecuador y Bolivia. La expansión del Imperio Inca comenzó en el siglo XV bajo el liderazgo de Pachacútec, quien reorganizó el Estado y consolidó su poder. Utilizando una combinación de conquistas militares y diplomacia, los incas lograron incorporar numerosas culturas y territorios. Pachacútec y sus sucesores implementaron un sistema administrativo eficiente que permitió el control de vastas áreas y diversas poblaciones. La infraestructura del Imperio Inca era una de sus mayores fortalezas.
construyeron una extensa red de caminos, conocida como Capac Ñan, que conectaba todo el imperio y facilitaba el transporte de personas, bienes y mensajes. Estos caminos, que incluían puentes colgantes y túneles, eran vitales para la administración y defensa del imperio. Los tambos o estaciones de descanso y los chasquis, mensajeros de alta velocidad, garantizaban una comunicación rápida y eficiente. Tahuantinsuyo no solo era un imperio de poder militar y administrativo, sino también de asombrosos logros culturales y científicos. Los incas destacaron en la agricultura, desarrollando técnicas como las terrazas de cultivo y los sistemas de riego. Su habilidad para adaptarse a diversos entornos geográficos, desde las altas montañas de los Andes hasta las costas del Pacífico, fue clave para su éxito y sostenibilidad. Cusco, conocida en quechua como el ombligo del mundo, fue la capital y el epicentro del imperio inca. Esta ciudad no solo albergaba a la élite gobernante, sino que también era un destacado centro religioso, administrativo y cultural. Según la tradición incaica, Cusco fue fundada por Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes surgieron del lago Titicaca por mandato del dios Sol, Inti. La arquitectura de Cusco refleja el ingenio y la destreza de los incas. La ciudad estaba estructurada en un diseño radial con el Coricancha, el Templo del Sol, en su núcleo. Este templo, revestido de oro, era el principal sitio de adoración y un símbolo de la devoción inca a Inti. Los incas construyeron asombrosas edificaciones de piedra, empleando técnicas de cantería que permitían unir bloques de manera tan precisa que no se requería mortero. Cusco también era un importante centro administrativo. Desde allí, el Sapa Inca y su corte dirigían la administración de Tahuantinsuyo. La ciudad alojaba a numerosos funcionarios, sacerdotes y artesanos que trabajaban en diversas áreas del gobierno y la economía. La centralización del poder en Cusco facilitaba la implementación de políticas y la organización del vasto imperio. La ciudad de Cusco fue concebida para reflejar la cosmología incaica. Sus calles y edificaciones estaban alineadas con precisión astronómica, y muchos de sus principales templos y plazas estaban orientados hacia puntos de relevancia celestial. Esta planificación no solo tenía un propósito práctico, sino también espiritual, demostrando la integración de la religión y la política en la vida inca. El éxito del imperio inca en la expansión y asimilación de nuevos territorios se debió a una combinación de estrategias militares y diplomáticas. Los incas eran conocidos por su capacidad para incorporar diversas culturas bajo su dominio, respetando y adaptando sus tradiciones mientras imponían su propio sistema administrativo y religioso. Esta flexibilidad fue clave para mantener la estabilidad y cohesión del vasto imperio. Una de las principales estrategias de los incas era el uso de la reciprocidad y las alianzas matrimoniales. Los líderes incaicos frecuentemente ofrecían beneficios y protección a las élites locales a cambio de su lealtad. Los matrimonios entre la nobleza inca y los líderes locales ayudaban a consolidar estas alianzas, creando vínculos familiares y políticos que facilitaban la integración de nuevas regiones. La infraestructura también jugó un papel crucial en la expansión inca. La red de caminos, tambos y sistemas de comunicación permitió una rápida movilización de tropas y recursos. Los incas establecieron centros administrativos y militares en puntos estratégicos para asegurar el control de las áreas recién conquistadas. Además, construyeron almacenes llamados colcas, donde se guardaban alimentos y suministros para tiempos de necesidad, asegurando la supervivencia de la población. El sistema de Micmac, o reasentamiento forzoso, también se empleó para asegurar la lealtad y el control de las zonas conquistadas.
Grupos de familias eran trasladados a ubicaciones estratégicas para difundir la cultura inca y vigilar a las comunidades locales. Este proceso de integración cultural y redistribución poblacional ayudaba a minimizar las revueltas y a mantener la estabilidad del imperio. La religión inca era profundamente politeísta y centrada en la veneración de Inti, el dios Sol, considerado el antepasado divino de los incas y la fuente de toda vida y poder. Inti era el dios principal del panteón inca, y su culto estaba estrechamente ligado a la legitimidad del Sapa Inca, el emperador, quien era visto como su hijo y representante en la tierra. El Templo del Sol, o Coricancha, en Cusco, era el centro religioso más significativo del imperio. Este templo estaba ricamente adornado con oro, considerado el sudor del sol, y servía como el principal lugar de culto para Inti. Aquí se realizaban ceremonias y rituales elaborados que incluían sacrificios de llamas y otros animales, así como ofrendas de alimentos y textiles. Durante festivales importantes como el Inti Raymi se llevaban a cabo grandes celebraciones en honor al dios Sol. La religión inca también estaba estrechamente vinculada con la agricultura. Los incas creían que Inti y otros dioses agrícolas, como Pachamama, la diosa de la tierra, e Illapa, el dios del trueno, influían directamente en la fertilidad de la tierra y la productividad de las cosechas. Por esta razón, los rituales y ofrendas a estos dioses eran esenciales para asegurar buenas cosechas y el bienestar de la comunidad. Además del culto al sol, los incas adoraban a una multitud de huacas o lugares sagrados que podían ser montañas, rocas, fuentes de agua o incluso ciertos objetos. Cada comunidad tenía sus propias huacas y rituales asociados, y los sacerdotes locales desempeñaban un papel crucial en la mediación entre los dioses y el pueblo. Esta reverencia por los elementos naturales y el paisaje reflejaba la profunda conexión de los incas con su entorno y su creencia en la sacralidad del mundo natural. Los incas son reconocidos por sus impresionantes innovaciones y logros en diversas áreas, desde la ingeniería y la agricultura hasta la organización social y la medicina. Una de las más notables es su habilidad en la construcción de terrazas agrícolas en las laderas de las montañas. Estas terrazas no solo prevenían la erosión, sino que también permitían el cultivo eficiente en terrenos difíciles, aumentando la productividad agrícola. La ingeniería inca es ejemplificada por la construcción de caminos y puentes que conectaban todo el imperio. La red de caminos, o Capacñán, se extendía por más de 40.000 kilómetros y facilitaba la comunicación, el comercio y la administración. Los incas también construyeron puentes colgantes de fibra vegetal que permitían cruzar ríos y desfiladeros, mostrando una notable comprensión de los principios de la ingeniería. En el campo de la medicina, los incas realizaron avances significativos. Utilizaban plantas medicinales para tratar diversas enfermedades y heridas y desarrollaron técnicas quirúrgicas como la trepanación, que implicaba perforar el cráneo para aliviar la presión o tratar lesiones. Estas prácticas médicas eran avanzadas para su época y reflejaban un profundo conocimiento del cuerpo humano y las propiedades curativas de las plantas. La organización social y económica de los incas era sumamente eficaz. Implementaron un sistema de trabajo comunitario conocido como mita, en el cual cada persona debía aportar labor al Estado durante un tiempo determinado. Este sistema facilitaba la construcción y el mantenimiento de infraestructuras públicas, así como la producción de bienes para el almacenamiento en los colcas. La redistribución de recursos desde estos depósitos aseguraba que las necesidades de la población fueran satisfechas, especialmente en tiempos de crisis.
La economía inca se basaba principalmente en la agricultura, que era la principal fuente de sustento y riqueza del imperio. Los incas desarrollaron avanzadas técnicas agrícolas, como las terrazas de cultivo y los sistemas de riego, que les permitieron sembrar en terrenos montañosos y áridos. Los principales cultivos incluían maíz, papas, quinoa y coca, esenciales para la dieta y la economía inca. El sistema de redistribución de recursos era una característica distintiva de la economía inca. Los productos agrícolas y otros bienes se recolectaban y almacenaban en depósitos llamados colcas, situados estratégicamente en todo el imperio. Estos almacenes garantizaban que los recursos estuvieran disponibles en tiempos de escasez o para apoyar grandes proyectos comunitarios. La redistribución equitativa de estos bienes ayudaba a mantener la estabilidad y el bienestar de la población. La sociedad inca estaba estructurada en una jerarquía rígida, con el Sapa inca en la cima, seguido por la nobleza y el resto de la población. Los aylus, o clanes familiares, eran la unidad básica de organización social y económica. Cada aylu tenía tierras que cultivaba colectivamente y estaba obligado a contribuir con trabajo al Estado mediante el sistema de mita. Este sistema de trabajo obligatorio permitía la construcción de infraestructuras públicas y la producción de bienes para el imperio. La reciprocidad y el trabajo comunitario eran principios fundamentales de la sociedad inca. Las festividades y celebraciones religiosas eran momentos importantes para fortalecer los lazos comunitarios y redistribuir los recursos. Estas prácticas fomentaban la cohesión social y garantizaban que todos los miembros de la comunidad tuvieran acceso a los bienes necesarios para su subsistencia. La economía y la sociedad inca estaban intrínsecamente ligadas, creando un sistema eficiente y autosuficiente que sustentó uno de los imperios más grandes de la historia precolombina. Aunque los mayas, aztecas e incas eran civilizaciones distintas, compartían ciertas similitudes en su organización social, religión y logros culturales. Todas estas culturas eran politeístas y atribuían gran importancia a la religión en su vida cotidiana. Realizaban sacrificios humanos y ceremonias elaboradas para apaciguar a sus dioses y asegurar la prosperidad de sus comunidades. En términos de organización social, las tres civilizaciones tenían estructuras jerárquicas con una élite gobernante que incluía a reyes, nobles y sacerdotes. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante. Los aztecas, bajo la Triple Alianza, formaron un imperio centralizado con Tenochtitlán como su capital. Los incas, por su parte, establecieron un vasto imperio unificado bajo el liderazgo del Sapa Inca, con Cusco como el centro administrativo y religioso. Las diferencias en sus logros culturales y tecnológicos son igualmente notables. Los mayas sobresalieron en astronomía y matemáticas, desarrollando un calendario exacto y un sofisticado sistema de escritura jeroglífica. Los aztecas, por otro lado, fueron reconocidos por su ingeniería hidráulica y su magnífica capital, Tenochtitlán, construida sobre una isla en el lago Texcoco. En contraste, los incas se destacaron por su avanzada ingeniería de caminos y terrazas agrícolas, así como por su destreza en la administración de un extenso imperio sin un sistema de escritura convencional. A pesar de estas similitudes y diferencias, todas estas civilizaciones dejaron un legado perdurable que sigue siendo estudiado y admirado en la actualidad. Sus avances en diversas áreas, desde la agricultura hasta la astronomía, y sus complejas estructuras sociales y religiosas, reflejan la diversidad y riqueza cultural de la América precolombina.
El estudio comparativo de estas civilizaciones nos permite valorar mejor sus contribuciones únicas y el impacto que tuvieron en la historia mundial. La teoría de que los pueblos indígenas de América tienen raíces asiáticas se basa en evidencia genética y arqueológica que sugiere una migración desde Asia a través del estrecho de Bering durante la última era glacial. Esta migración habría ocurrido hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años, cuando un puente terrestre conocido como Beringia conectaba Siberia con Alaska. Los primeros migrantes habrían seguido manadas de animales a través de esta región, dispersándose eventualmente por todo el continente americano. El análisis del ADN ha revelado marcadores genéticos comunes entre los pueblos indígenas de América y ciertas poblaciones del noreste de Asia. Estos estudios genéticos muestran una conexión clara entre los nativos americanos y los pueblos siberianos y mongoles, apoyando la teoría de la migración a través del estrecho de Bering. Además, las similitudes en herramientas de piedra y otros artefactos arqueológicos encontrados en ambas regiones proporcionan evidencia adicional de este vínculo. La migración inicial a través de Beringia no fue un evento único, sino que probablemente ocurrió en varias olas a lo largo de miles de años. Estas olas de migración habrían traído diferentes grupos de personas, cada uno con sus propias culturas y tecnologías, que luego se adaptaron a los diversos entornos del continente americano. Esta diversidad genética y cultural es evidente en la variedad de lenguas y tradiciones entre las poblaciones indígenas de América. Además de la evidencia genética y arqueológica, algunos investigadores han buscado conexiones en mitologías y relatos orales que podrían reflejar antiguas migraciones y contactos entre pueblos. Aunque estas conexiones son más difíciles de probar científicamente, proporcionan una perspectiva interesante sobre las posibles interacciones tempranas entre las culturas de Asia y América. En conjunto, estos hallazgos nos ayudan a comprender mejor los orígenes y la historia de los pueblos indígenas de América. Según algunas interpretaciones bíblicas, los pueblos indígenas de América podrían ser descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé, quien es mencionado en el Génesis 10, 2, 5. Los descendientes de Jafet se dispersaron por el norte y el este, llegando eventualmente a Asia, y según esta teoría, cruzaron el estrecho de Bering hacia América. Aunque esta conexión es más simbólica que literal, ofrece una perspectiva interesante sobre los orígenes de estos pueblos desde un punto de vista bíblico. En la Biblia, los descendientes de Jafet incluyen a Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, cuyos nombres se han asociado con diversas regiones y pueblos de Europa y Asia. Algunos estudiosos proponen que los pueblos asiáticos, incluidos los mongoles y siberianos, que posteriormente migraron a América, podrían estar relacionados con estos descendientes de Jafet. Esta teoría se basa en la idea de que las migraciones humanas posteriores al diluvio de Noé llevaron a la dispersión de sus descendientes por todo el mundo. Tarma, otro nieto de Noé, es a veces mencionado en las leyendas y tradiciones como el antepasado de los pueblos asiáticos. Según estas historias, los descendientes de Tarma emigraron hacia el este y el norte, estableciendo civilizaciones en Asia Central y Oriental. La conexión entre Tarma y los pueblos indígenas de América es una extensión de la teoría de Jafet, sugiriendo que estas migraciones continuaron a través de Beringia hacia el Nuevo Mundo. Aunque estas interpretaciones bíblicas no son ampliamente aceptadas por la comunidad científica, proporcionan un marco narrativo que puede enriquecer nuestra comprensión de los orígenes de los pueblos indígenas de América. Al combinar la evidencia genética y arqueológica con estas narrativas tradicionales,
podemos obtener una visión más completa y matizada de la historia de las migraciones humanas y la formación de las culturas en América.